El tema de hoy es un tema muy relacionado, muy intrínseco en varias facetas importantes de la vida del ser humano. Realmente el ser humano, pues vamos a ver que es un ser polifacético, es un ser multifactorial. Realmente vamos a ver que todos los aspectos que nos rodean son fundamentales para poder enmarcar la personalidad que nosotros tenemos. En la vida pública y en la vida profesional que nosotros buscamos y tenemos, pues tenemos que reconocer dos aspectos que son muy importantes. Lo que queremos, lo que hacemos, pero también cómo lo hacemos, ¿sí? Y qué resultados tenemos de lo mismo. Y de ahí que el tema que se programa para esta tarde-noche, pues es un tema muy importante, sobre todo para aquellos que somos aspirantes precisamente a una candidatura de elección popular, porque el trabajo en conjunto, pues va a ser el resultado verdaderamente de lo que nosotros tengamos, pero también va a depender de muchos factores que son sumamente importantes y que no dependen necesariamente de tu esfuerzo, de tu persona, de tu ser, ¿de acuerdo? Así es que por eso el tema que vamos a tratar tiene que ver precisamente con esto, el manejo de la frustración, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ver a qué le llamamos nosotros frustración, vamos a ver si esto responde bien. Vamos a ver. Desde el punto de vista conceptual, desde lo que nosotros enmarcamos como concepto, pues vamos a ver que la frustración es precisamente un sentimiento que puede ser categoría propia o respuesta propia del ser humano. O sea, no hay un ser humano que pueda generar una serie de emociones en su quehacer diario, en su día a día. No seríamos completamente inhumanos de esa manera, ¿verdad? De una manera, en la expectativa que tenemos en la vida, tenemos la misma y que nosotros o nos genere a nosotros como sentimiento y como emoción, pues va a depender mucho de esos resultados, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ese sentimiento que se genera cuando no se satisface un deseo que ya fue planteado, una expectativa de vida que no fue planteado, esa sensación precisamente de molestia, de enojo, es lo que nosotros vamos a validar, vamos a maridar precisamente con la definición que tenemos como frustración. Entonces, vamos, frustrarse es una situación natural. Es como poder decir, no tengas miedo, pues eso sería imposible, ¿verdad? Porque una persona que no tiene miedo, pues sería inhumano, ¿no? O bueno, eso que no te enojes, bueno, pues el que no se enoja sería inhumano, definitivamente. Son emociones innatas, ¿sí? Aunque son, para acá, mi hermano, usted donde usted me quiera. ¿Aquí me quiere? ¿Más para allá, mi hermano? ¿Aquí? ¿Aquí me quieres? ¿O más para allá? Donde usted quiera que me ponga, yo me pongo. Muchas gracias. Bueno, parece que ahí estamos mucho mejor. Entonces vamos a ver que es natural que tengamos este tipo de sentimientos, ¿de acuerdo? Pero la parte más importante no es lo que tú percibes o la manera en que respondes, ¿sí? Sino esa parte cómo te permite a ti, de alguna forma, madurar o de alguna manera tu expresión y tu relación en tu vida diaria y en tu vida cotidiana. Yo pienso que el error más grande que cometemos nosotros como seres humanos es buscar en el quehacer de la vida la felicidad, buscar en el quehacer de la vida la oportunidad de vivir en plenitud, pero al mismo tiempo realizar acciones que nos condenan a hacer o a llevarnos completamente de una forma diferente. O sea, buscamos plenitud, satisfacción o esa parte hedonista que buscamos toda la vida, satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, en la comida, ¿no? Pero desgraciadamente lo que comemos no necesariamente se traduce en salud. O muchas otras actividades, ¿verdad? Entonces vamos a ver que desgraciadamente no siempre lo que hacemos nos conduce a ser mejores personas. Vamos a ver, por favor. Pues no sé por qué nos sirvió este. Ya ni modo. Entonces vamos a ver que la frustración pues tiene dos causas que son muy importantes. O sea, ¿qué tanto nosotros nos frustramos? ¿Qué tanto tenemos ese sentimiento de frustración? ¿Sí? Bueno, pues va a depender de dos cosas importantes. Primero, cosas que yo no puedo controlar. ¿De acuerdo? O sea, factores de forma interna y factores de forma externa. O sea, uno, mi personalidad, cómo soy yo ante la situación. Y dos, cómo se expresan las cosas, ¿sí? De la vida cotidiana. Y bueno, pues hay cosas que yo no puedo controlar en la vida. ¿Me explico? El problema es que desgraciadamente nos preocupamos más, lógicamente, por los factores que no podemos controlar que por los factores que podemos controlar. Y eso es natural, y eso es normal, ¿eh? Y todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque lo que está a tu alcance, con lo que tú tienes de alguna manera
De hecho, pues todos buscamos el poder en la vida, ¿no? Mentira que alguien diga, no, pues yo estoy aquí solamente por buena onda, te voy a decir que no es cierto. Realmente el sentido de pertenencia, el sentido estricto de buscar una posición específica en un grupo social es parte natural de la vida propia del ser humano, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Aquí están los psicólogos que me van a ayudar en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que es natural querer ganar o vencer siempre o cumplir nuestros propósitos del día al día, ¿sí? Y probablemente tú hagas todo lo razonablemente posible para que esto se lleve a cabo, pero no necesariamente las situaciones de la vida se van a prestar para que de esa forma sea, ¿de acuerdo? Y aquí es donde va a entrar más mi personalidad, mi forma de enfrentar ese sentimiento de frustración, esa tolerancia hacia la frustración, esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Que de ratito veremos qué es esto, de poderlo hacer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Entonces vamos a ver que algunas personas, ya lo dijimos, pues no todas somos cortadas con la misma manera, ni tenemos la misma tijera para hacer las cosas. La pluralidad que tenemos como sociedad es lo que nos permite un estado armónico, aunque no lo creamos, ¿no? Todos y cada una de las formas diferentes en que se expresa el ser humano son necesarias, son fundamentales para crear verdaderamente una sociedad. De igual manera, no todos vamos a poder expresar ni conducirnos de la misma forma. Habrá quien sea más explosivo y por el contrario, habrá quien por el contrario diga, pues si no me salió a la primera, como los niños, tiro la toalla, ¿no? ¿Sí? Y realmente nunca hice un acto de aprendizaje de lo mismo. Nunca lo llevé a un estado de conservación, ¿sí? De experiencia y de procedimiento, generar códigos, ¿sí? De experiencia para el futuro, desafortunadamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde vamos a tener nosotros mucho que trabajar, en nuestra parte personal. A veces dicen que el nivel de frustración que llega a tener una persona depende mucho, ¿sí? Del amor puesto en la ejecución de las cosas. Y eso lógicamente que da mucho material, da muchos ríos de tinta para eso, da muchísimas cosas. Te puedo decir, algo que nos frustra mucho son las cosas que más deseamos en la vida. Por ejemplo, el amor nos frustra mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros idealizamos, generamos procesos de idealización, ¿no? Por ahí dicen que por qué el ser humano se frustra, sobre todo cuando se casa, ¿no? Dice por ahí una buena amiga, dice precisamente por las creencias que generamos. Al ratito vamos a hablar de las creencias, ¿no? Dicen que la mujer cree y tiene fe en que el hombre algún día va a cambiar, ¿no? En eso deposita su creencia, me explico, su acto de fe. Y el hombre, pues deposita su acto de fe en que la mujer nunca va a cambiar. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Pues porque la carne se afloja, me explico, ¿sí? O sea, la figura se cae, se modifica, se sube de peso, salen estrías. Pero el hombre pensaba que nunca iba a cambiar, porque tenía precisamente un ideal basado en ciertos satisfactores de forma individual. ¿Me explico? Porque desgraciadamente a nosotros, quizás en nuestras casas, en nuestras escuelas, no nos enseñan a amar la parte profunda del ser. Nos enseñan precisamente la forma, nunca el fondo. ¿De acuerdo? Y precisamente depende de ese fondo la respuesta que vamos a tener hacia los niveles de frustración en el individuo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que si es cierto, o sea, probablemente vamos a ser realistas. Tú vas a contender, ¿sí? Quizás por un espacio, pues que sea bastante peleado y donde verdaderamente la influencia que nosotros vamos a tener probablemente, pues no sea la mejor. Eso tú lo tienes que saber desde el principio. Y vas a tener que armar tu estrategia de tal forma, ¿sí? Donde puedas tener la certeza o cierto grado de certeza de que puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Pero tú tienes que estar preparado para el triunfo y para el fracaso. ¿Me explico? Porque ahorita vamos a ver consecuencias de la frustración. O sea, hay que estar preparados para todo. Porque claro, todos queremos ganar, pero también te voy a decir una cosa, no estamos preparados para ello. Muchos. Claro, te pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo un amigo, en su tiempo fue muy querido por mí, ¿sí? En ese tiempo yo iba en la secundaria, estoy hablando ya de muchos años, ¿no? Y se gana el melate, el cuate, el melate. Una fortuna, no tienes idea. El cuate a los 15 días, pásate mi hermano, por favor.
A los 15 días, mi amigo estaba conduciendo un superautomóvil. A los 10 días se estrelló y se mató y se murió. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para triunfar. No supo manejar esa situación de triunfo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Se desbordó. Y viceversa. Hay gente que pierde, ¿sí? Pierde el piso y se suicida, ¿no? O se pierde en algún tipo de vicio, o vamos, tira la toalla en general de todo lo que esté haciendo. Entonces hay que estar preparado para las dos cosas. Hay que trabajar para ganar y hay que trabajar para fracasar. ¿Me explico? Y la forma en la que esto va a repercutir en cada uno de nosotros, pues es bien diferente. Es bien diferente. ¿Hasta aquí vamos ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, como nosotros hablamos de que el paciente o la persona va a generar un conflicto existencial y que esto va a desbordar una serie de emociones, porque realmente cuando hablamos de frustración, hablamos de un concepto únicamente paradójico, ¿sí? Para poder comprender, ¿sí? la parte opuesta o la parte que era el triunfar, pero realmente la cascada de fenómenos que se van a dar a partir de esto, eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, que el paciente o la persona puede desarrollar ansiedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que empieza a perder el control de las cosas. O sea, la ansiedad te puede conducir a que las cosas que sí puedes controlar se te salgan de control. ¿Me explico? Que quieras apresurar las cosas y entonces te sobrevenga, ¿sí? Una parte más catastrófica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando me frustro? Puedo caer en ansiedad. Entonces, lo primero que yo tengo que controlar es la ansiedad. Ahorita vamos a ver lo que tenemos que trabajar en sí, ¿de acuerdo? Pero primero se puede generar ansiedad. Segundo, proyección. ¿Qué es la proyección? Bueno, perdemos de vista el fondo y la situación particular que estamos buscando. Yo pienso sin dudas, parece que ya se apagó la tele, ¿no? Voy a hacer un pequeño espacio, si me permiten entonces. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar? ¿No? Dígame. Decía de la interna, que es la personalidad. Claro. Entonces, ¿qué factor externo podría hacerme? ¿Que alguien te meta al pie? Aquí también tengo que aprender a lidiar con eso. Claro. Es más, lo tienes que considerar. La posibilidad. Ah, sí, claro. Entonces ahí también entraría lo de estar preparado tanto para el éxito, para el fracaso, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo, considerando todas las variables. Mira, dentro de la la escala de Maslow, ¿no? De poder entender la satisfacción previa a las situaciones en particular. Permítame un segundito. Hermano, ¿puedes contestar esta llamada, por favor? Perdón, es que es su viaje de él. Por eso es importante. Entonces, sí, mira, lo primero que tienes que garantizar para tu vida es tu seguridad personal. Una vez que hayas cubierto los factores que te mantienen la seguridad y la eficacia de tu sobrevivencia, entonces ya puedes empezar a buscar todo lo demás. ¿Me explico? El ser humano es un ser político. De hecho, desde que estamos hablando dos personas y estamos haciendo una negociación, estamos creyendo ya en política, ¿me explico? Entonces, dentro de los aspectos de negociación política va a ser muy importante el que entendamos y sepamos que entre más alto subas, la caída duele más. Y entre más alto subas, mayor cantidad de personas te están viendo. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde quieres trabajar? ¿Por qué? Claro, en entorno social, en todo. ¿Por qué? Porque entonces la forma en la que se te percibe ya es de diferentes maneras. Quizás alguien sea muy inteligente y busque pegarte un poquito en tu parte emocional o en tu parte familiar. Digo, ¿qué es lo que le pasa a un artista, no? ¿Cómo le ponen en la torre fácil a un artista? Pues muy sencillo, ¿no? Se meten en su vida personal, ¿no? Pues claro. Sí, y en lugar de ser criticado por algo importante como es
su trabajo histriónico, pues se vuelve verdaderamente un proceso de lavandería, ¿no? Lo mismo sucede contigo. Por eso va a ser muy importante que cuides tu forma de actuar, de conducirte a partir de ahorita. Y que todo aquello, digo, todos tenemos una vida pasada, bueno, pues todo que de tu vida pasada que lo tengas bien consciente. ¿Por qué? Pues porque puede repercutir de una u otra forma. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, bien importante, que no se te escape en el momento de la frustración la meta, que no se te escape, ¿sí?, los hilos de los cuales está colgando tu proyecto. Díganme. Ese es el aspecto propio de la proyección. Caes en el juego de las demás personas y entonces te enganchas. Mira, una cosa, algo, yo recuerdo mucho que eso le pasaba mucho al López Obrador, tan solo en la parte pasada, ¿no? Se enganchaba con un comentario, se enganchaba con algo y ya aprendió a soltarlo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Claro, exacto, exacto. Y eso de alguna manera perjudicaba, ¿no? Perjudicaba su imagen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque daba pie a muchas otras cosas. Evasión. Eso es que abandones o que sueltes la toalla. ¿De acuerdo? Yo pienso que por muy grave que pueda ser la situación que te está sucediendo ante la vida, y no me refiero solamente a lo que estamos viviendo en este momento y que nos atañe para esta capacitación, sino en tu vida personal. Todo, todo en la vida tiene una solución. La única pregunta es si estás de acuerdo a pagar el precio. Porque a veces el precio es lo que nos duele. Porque generalmente muchas personas no están conscientes de que no solo la política es un juego de ajedrez, la vida misma. Y a veces hay que sacrificar la reina para poder dar jaque mate. Pero ¿quién está dispuesto a soltar lo más preciado que tiene en este momento en la vida, no? ¿Quién lo haría? Es difícil. Es muy difícil. O sea, es muy difícil que te desprendas de las cosas que más te duelen en la vida porque dicen, pues es que yo me lo gané o yo lo obtuve de la manera que se te pegue la gana, pero es mío. Lo que sea, ¿eh? Yo estoy hablando de manera figurada y de manera concisa y concreta, ¿eh? Nada más en ambos sentidos. La imitación. Vamos a ver que dentro de los procesos de imitación vienen los aspectos de la comparación. Pero ¿por qué a fulano sí le pasó y a mí no? Me explico. Ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ahí se va a abordar otra cosa más peligrosa, que puede ser la envidia, ¿no? Y de ahí se puede desbordar algo muy triste que puede ser el desagradecimiento. Y yo en mi vida he tratado de cuidar mucho esa parte. Me decía un amigo, ¿no? Sabiamente me decía, ¿no? El que no es agradecido, pues ya no le busques, ¿no? O sea, ya no le busques otro defecto. Punto. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, tener cuidado. No nos podemos comparar con los demás. Cada quien tiene un plan de vida. Y cada quien va a cosechar lo que sembró. Y tú sembraste errores, pues vas a cosechar errores. Digo, tenemos ahí algo muy interesante, hay traiciones fuertes que se han dado en la historia pública de nuestro país. Y digo, pues no vayamos tan lejos, una decena trágica, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le dijeron al propio Madero, ¿sí? O le hablaron de la traición que se estaba gestando en su contra? Pero nunca hizo caso. ¿Por qué? Porque quizás confiaba demasiado. Y no es que sea malo confiar. Yo pienso que es uno de los valores más importantes que tiene que tener el ser humano, la confianza. Pero la confianza tiene que estar sustentada en algo muy importante, ¿sí? Que se llama credibilidad. Yo confío cuando encuentro credibilidad. Si la gente que está a mi alrededor yo no le veo credibilidad, bueno, pues no le puedo dar confianza. O sea, esto no quiere decir que necesariamente la persona, vamos, cumpla su palabra, porque hay veces que tu palabra no va a depender de lo que tú quieres, sino de las circunstancias que se te dan. ¿Sí me explico?
¿Qué es lo más importante? La integridad. O sea, yo te pude haber fallado por mi culpa, ¿sí? O por culpa de alguien más. Y yo te fallé. Pero yo puedo ser tan íntegro de decírtelo en tu cara, ¿no? Y pedirte una disculpa por ello. Y ver la manera en la que podemos solucionar las cosas. Eso es integridad. Es uno de los valores más importantes que el ser humano, en particular nosotros, debemos de cultivar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Presión. Bueno, vamos a ver que desgraciadamente también depende mucho de los factores externos. O sea, cómo la gente que está a nuestro alrededor va a ser capaz o no de influir en nuestras decisiones. Yo pienso que siempre es importante tener un equipo de asesores y toda la vida. Toda la vida es importante tener un equipo de asesores. Pero desde que tú te formas un equipo de asesores tienes que tener bien claro la función de un asesor. ¿Recuerdo? Siempre la función de un asesor. Porque al final de cuentas, digo, yo toda mi vida he sido asesor. Yo he sido asesor no solamente en política, he sido asesor para empresas, ¿no? Y lo sigo haciendo. Pero yo pongo bien claro mi aspecto. ¿Por qué? Pues porque yo como asesor, yo en lo particular, yo Raúl Ábalos, yo soy me gusta ser abogado del diablo. A mí me gusta primero saber el cómo no, para poder comprender el cómo sí. Porque si yo sé el cómo no, yo sé en qué me puedo tropezar. Por eso los que están cerca de mí se dan cuenta que yo soy mucho de eso, de ver eventualidades. ¿Por qué? Porque yo no me quiero esperar a que me pase para saber cómo reparo, cómo parcho. Si yo sé que puede haber una eventualidad y yo estoy consciente de ello, pues a lo mejor vacuno esa objeción, vacuno ese proceso. Entonces ya sé qué me va a pasar, entonces sé cómo lo voy a vacunar. Voy a estar preparado para ello. ¿Me explico? Si en algún momento de mi vida yo tengo una situación terrible que me puede revertir en algo, tengo que estar consciente de ello. Tengo que tener un plan de contingencia y vacunarlo, vacunar esa objeción, ese principio. Vacunarlo con tiempo, ¿no? ¿Sí? Oiga, es que usted tiene un hijo en Chiapas. Pues sí, es que yo viví un tiempo allá, ¿no? Y necesitaba el cariño de un hijo, ¿no? Pero lo mantengo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí me explico, no? O sea, buscar la manera siempre. Siempre va a ser muy importante. Ahora, sustitución. Bien, esta es una situación un poquito complicada, porque generalmente la emoción es bueno sustituirla, sí. El problema es cuando tú la estás sustituyendo por cosas que te pueden perjudicar. Va a ser muy importante los aspectos de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a aprender también de lo malo, ¿sí? Y vamos a ver que desgraciadamente el ser humano parece que aprende más de lo malo que de lo bueno. Bien dicen los papás, ¿no? Nadie aprende en cabeza ajena. Y es cierto. Vamos a ver que desgraciadamente una persona, por muchos consejos que escuche, jamás va a poder generar experiencia. Porque la experiencia está ligada a la vivencia. Tú podrás leer muchos libros de política, tú podrás leer muchos libros de filosofía, mientras no tengas experiencia de vida, no sirven absolutamente de nada. ¿Qué diferencia a la gente sabia, sí, de la gente ilustrada? La vivencia. Punto. Tú puedes tener una persona que tengo 3 maestrías, 4 doctorados, pero pues, nunca ha trabajado, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia puede tener? ¿Me explico? Y viceversa. Tú puedes encontrar un abuelo de la tradición que a lo mejor no sabe leer ni escribir, pero tiene tanta sabiduría, porque tiene tanta experiencia de vida, que nos ha dado clases, ¿eh? Nos ha dado clases para ser parte de lo que somos hoy. Muchos de nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, lo peor, llevar a la agresión. O sea, caer en el juego es bien peligroso. ¿Por qué? Mira, yo por ejemplo, yo en lo particular, yo me puedo salir muy fácil de mis casillas. Muy fácil. Y quien me conoce de cerca lo sabe, ¿no? Así es que trato de jugar mucho con eso. Yo hago mucha sustitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya aprendí a que si la cabeza se me calienta, ¿sí? La razón se me nubla.
O sea, eso no quiere decir que no que tome las cosas a la ligera, ¿eh? Pero siempre he dicho, yo soy callo donde sea, claro, claro. ¿Por qué? Porque digo, tampoco voy a permitir que se hagan injusticias. ¿Sí me explico? Porque para mí el valor más importante es la justicia. Y cada vez que yo vea una cosa que no sea justa, no voy a estar de acuerdo y no me importa quién sea, ni dónde esté. ¿Me explico? Yo he aprendido que el ser humano tiene que ser tan autónomo que no tienes por qué depender de lo que pase a tu alrededor. ¿Por qué? Porque entonces no eres tú la esencia. No dependes de lo que esté a tu alrededor para generar esencia, para generar personalidad. No, no, no. ¿Por qué? Porque tú tienes que valer por lo que eres. Tú tienes que valer por los acuerdos que hayas hecho con tu propio ser. Eso es lo que va a valer de ti al final del cuenta, al final del día. Por eso van a ver que yo discuto mucho, pero siempre por justicia. Nunca por un aspecto de orden de favoritismo personal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no, de otra manera no generamos sociedad y no generamos los aspectos tan importantes que tienen que ver con la sociedad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? ¿O cuáles son los aspectos de personalidad del individuo que tenemos que empezar a activar en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, ¿sí? Las personas que tienen baja tolerancia generalmente son personas que controlan mal sus emociones en general. ¿Me explico? ¿Cuál es la emoción? Si usted quiere una copia de mi trabajo, compañero, yo con todo se la dejo. Yo le dejo una copia de mi trabajo. Recuerde que esto es patrimonio de la humanidad. El conocimiento es patrimonio de la humanidad, ¿no? Más no le voy a decir nada que no esté en internet, ¿no? Así como por Dios. Salió la luz más importante. No, no es cierto, es una mentira, por Dios. Bueno, vamos a una cosa que es muy importante. Siempre a mí me gusta mucho platicar con la gente y aventarle toritos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver su tolerancia a la frustración. Cuando yo empiezo a aventar un poquito de toritos, cuando empiezo a aventar un poquito de agua, me gusta ver su reacción. Porque de su reacción me va a decir muchas cosas de su vida personal y de su forma de actuar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Una persona que rápidamente es capaz de sacarme toda la lista de chismes de lo que pasó en la última junta, wow, me preocupa. Es que te tengo tanta confianza que por eso te lo digo, no, me preocupas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a cambio de qué, ¿no? ¿Sí me explico? Segundo, son más impulsivas, son impacientes, exigentes. Entonces, cuando una persona exige, mi pregunta es, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Y no necesariamente tiene que ser algo material. Puede ser algo completamente intangible. No necesariamente. Por ejemplo, algo que es muy importante y algo que vale la pena verdaderamente que lo dejes siempre en la mesa y que sea parte de tu carta de presentación. ¿Sí? Es que seas una persona de honor. Que seas una persona honorable. Que pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Te pegues donde te pegues. Y pegues con quien pegues. Nunca perder tu cordura. ¿Me explico? Nunca dejar de ser ante ninguna situación la persona que tú eres. Y si puedes ser mejor, pues cambia siempre para ser mejor. La persona desgraciadamente que tiene poca tolerancia a la frustración es persona que buscan satisfacer cosas de manera personal. Eso es una cosa muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el conjunto de la sociedad es precisamente el beneficio para todos. Yo no estoy diciendo que no tengas que pensar en ti, claro que sí, yo dirijo una fundación. Yo le digo a los compañeros en la fundación, claro que tienes que ganar dinero y claro que tienes que tener una forma de vida lo suficientemente solvente, ¿sí? Como para poder verdaderamente comprender las necesidades de otra persona. Porque tú no puedes dar un peso si ese peso primero no lo tienes en la mano, ¿estás de acuerdo? Y segundo, que no pueda faltar en tu casa. O sea, yo no puedo desprenderme de algo que me está haciendo falta. Eso sería en contra de la lógica. ¿Sí me explico? Ese aspecto que decía la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela, tiene que tener ciertas aristas. Porque no puedes dar más de lo que tú tienes. Y no le puedes dar más a alguien que primero a ti. Y empieza por el amor, y empieza por el respeto, y empieza por la confianza, ¿no?
O sea, tú no puedes dar amor si no lo tienes. Tú no puedes dar paz si tú no la tienes. Nadie da lo que no tiene. ¿Me explico? Generalmente pedimos y hacemos creer a la gente que damos nuestras carencias, nuestras miserias. Esa es realmente la verdad. Por eso cuesta mucho trabajo confiar en la gente. Por eso verdaderamente las amistades largas son bien interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las amistades largas y de mucha confianza, ¿cómo se tratan? Con la punta del zapato, ¿no? ¿A poco no? ¿Eh? Llega alguien de confianza a la casa así, de mucho cariño, y porque lo queremos le decimos, ¿no? Tú te sientas, no, tú vete hasta atrás, ¿no? ¿A poco no? Y en cambio, a la gente con la que no le tienes confianza, ¿cómo le llegas, no? Nombre y posición, licenciado, tome asiento, por favor, ¿no? ¿Sí me explico? Es una forma muy importante de saber cómo te diriges hacia las gentes. Otra cosa muy importante, vamos a ver que la gente que sufre de baja tolerancia es gente que se deprime más rápido, es gente que tiene más ansiedad, y bueno, pues vamos a ver que se creen merecedores de todo lo que se demanda. Bueno, la primera pregunta es, yo te hago una pregunta, ¿por qué te crees merecedor de lo que vas a pedir? ¿Por qué crees que lo mereces? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué crees que lo mereces? Empecemos por ahí. ¿Me explico? Ahora, yo no siento que no lo merezcas. Yo lo que quiero es que sepas en qué momento de tu vida y de tu posición estás. ¿Me explico? Para que no te hagas falsas esperanzas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo por eso no, ¿por qué no das una conferencia en inglés? Porque yo no sé hablar en inglés. Yo sé quién soy. A mí no me da miedo dar una conferencia que sea, y en qué lugar que sea. Me daría miedo si la diera en inglés. Porque yo no domino el inglés. Entonces no puedo ser lo que no soy. ¿Verdad? O tienes ahí un Peña Nieto queriendo hablar en inglés y se vuelve un hartazgo de sátira, burla y etcétera, ¿verdad? Muy bien, tienen baja capacidad para tener flexibilidad y adaptación. Son difíciles que cambien, ¿no? Manifiestan tendencia de pensar de manera radical, son radicales. O es blanco o es negro, no puede ser a la mitad. Y mira que la parte más importante es la capacidad de negociar. Tú tienes que ser una persona lo suficientemente hábil para generar negociación. El que sabe negociar, déjame decirte que tiene un paso más adelante en la vida. Saber negociar. En lo que sea, ¿eh? Hasta en tu casa. Yo negocio con mi esposa, ¿no? Y negocio con mis amigos, y negocio con mis alumnos. Toda la vida puede ser un negocio, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengas bien planteado algo. No puedes irrumpir de forma negativa en la vida de alguien más. No puede ser ventajoso. Sí, tener mucho cuidado. Pues no porque la ventaja no sea mala. El problema es que no dañes a los demás. ¿Sí me explico? Esa es la parte. Tener valores, tener moral. Cosa que se pierde en política. Fácilmente, ¿no? Dice que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Cuidado, ¿no? Claro, y tus valores, ¿no? ¿Sí me explico? Nosotros tuvimos un programa muy exitoso, Capital 21. Muy exitoso, rompimos récord de audiencia, ¿no? Competíamos con un programa de sexualidad nada más, ¿no? Y eso porque era muy candente su programa de esta chica, ¿eh? Sí, en serio, me encantaba su programa de esta niña. Ciudad Sexo se llamaba su programa. Pero nosotros rompimos los récords, le ganamos al noticiario, ¿sí? Y nos dice Capital 21, pues vámonos para la televisión, nos vamos a pasar a la televisión. Ah, perfecto, excelente, dice, pero yo no te puedo dar producción, yo solo te puedo dar emisión. Producción, postproducción, edición, la haces tú. Pues bueno, pues vamos a sacar patrocinios, ¿no? Vamos a buscar patrocinio. Le digo, bueno, pues por lo menos dame chance de anunciar algo, por lo menos, ¿no? Pues para poder sacar patrocinio. Nos llegó un cheque de la refresquera más grande de México, en blanco, ¿no? Nos llegó un cheque en blanco.
compra lo que necesites. Dije, chispas, yo no me voy a casar contigo, mano. ¿Sí me explico? Mira, si quieres anuncio tu agua. Llenamos todo el foro de agua si quieres. No, yo lo que necesito es que hables bien del producto. No, pues es que eso no lo puedo hacer. ¿Cuánto necesitas? Pues es que lo que necesite, no lo voy a hacer. Preferimos perder la oportunidad de estar en televisión, ¿no? Que casarnos con el diablo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toda la imagen que hemos construido a lo largo de 25 años, pues te puede venir abajo, ¿no? Y es que es verdad. O sea, yo no voy a defender lo indefendible, por Dios. Jamás en la vida. Pues eres de los pocos, ¿eh? Porque la mayoría toma esto y vámonos. Ese es el gran defecto que hay. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque desgraciadamente eso es cierto, ¿no? Y nos decía el productor, es que no vamos a encontrar una oportunidad mejor. Pues no pasa nada. No pasa nada. O sea, realmente mi proyecto de vida no es salir en televisión, ¿no? Ese no es mi proyecto de vida. O sea, a mí lo que me interesa es ayudar a los demás. Y si la forma de hacer un mecanismo de comunicación en medios masivos sirve, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no hay múltiples formas. Tenemos una obra de teatro maravillosa, ¿sí? En la cual nosotros como fundación planteamos la situación actual de la parte alimenticia en nuestro país. Digo, qué triste que aquí nadie la ha ido a ver, ¿verdad? Pero bueno, pues sí es cierto. Hermosa la puesta en escena, ¿estás de acuerdo conmigo? Y no porque sea producción de la fundación, sino porque de verdad buscamos generar conciencia en la población. Me explico, porque de nada sirve, ningún programa social sirve si no se ejecuta desde la parte más principal, que es la familia. O sea, todos estos valores se maman desde la familia. O sea, yo no puedo pensar que una persona neurótica o con baja tolerancia a la frustración, a mí me daría miedo tenerlo como familiar, ¿te imaginas?